comienzo de semana laboral en nuestro país y contamos a 11 del mes de enero. 11 días han pasado del mes número 1 del año. Así que bienvenidos a esta jornada. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, les recordamos que Geopolítica se origina por todas las plataformas de EN Televisión, incluyendo entelevisión.com para los que están fuera del país. Simultáneamente el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 4 de la tarde. Y La Nación Dominicana.tv, que se repite en horas de la noche. Y nuestras redes sociales, que también repetimos casi inmediatamente después del programa. Como decíamos, lunes, amanecemos con un día, una mañana medio nublado y claro. Entonces, vamos a ver qué nos dice meteorología para este día, que nos está pintando el panorama meteorológico para lo que es el comienzo, ¿dónde que va esto? De esta semana. Y estamos aquí. Salimos de aquí. Y estamos perdidos. Estamos perdidos. Pero bien, vamos a ver entonces. El día de hoy, como siempre, tenemos mucho contenido. Vamos a... Un momentito. No, estoy viejo, hombre. Como siempre, tenemos muchos temas que debatir con ustedes, que compartir con ustedes más bien. Y vamos a ver entonces si esto nos permite llegar a donde queremos llegar, que es a meteorología. Aquí está. Aquí está. Ornamet nos dice que para el comienzo de esta semana tendremos el siguiente panorama. Para este lunes, un ambiente de limitado contenido de humedad estará rigiendo los desarrollos nubosos y la ocurrencia de lluvias importantes sobre gran parte del país. Solo se prevén algunos chubascos, esto estará restringiendo. Se prevén algunos chubascos aislados debido al transporte de humedad causado por el viento del componente del este y por el paso de una débil onda, una débil vaguada sobre localidades del norte, el nordeste, el litoral costero del Caribe y la cordillera central. Mañana martes tendremos más o menos las mismas condiciones sobre el territorio nacional. Eso sí, que debido a la época del año y el viento del este-noreste, las temperaturas continuarán agradables, principalmente en zonas de montaña y valles del interior del país, con valores comprendidos entre los 6 y los 8 grados centígrados, mientras que en las zonas de costa se prevén ligeros incrementos con temperaturas entre 20 y 22 grados. Frío en esta época del año, que estamos en pleno invierno. Pero como eso aquí no se manifiesta mucho, solo tenemos ese frío. Bueno, ayer el presidente Luis Abinader andaba por Elías Piña y se dio un cruce ahí a Haití. No sabemos
porque la nota no dice que el lugar donde fue que se encontraron el presidente Abinader con su colega haitiano, Jovenel Moïse. Pero el hecho es que se juntaron. No dice si Abinader cruzó a territorio haitiano o si Moïse cruzó a territorio dominicano, pero el hecho es que se encontraron y ambos en sus cuentas de Twitter eh, subieron las mismas fotos, una foto en, posando una foto, esa la tomaron los dos y la Te subieron. pregunto, ¿ellos se encontraron, Nelson, o planificaron encontrarse? Y, bueno, pero llámate a Palacio y pregunta eso, porque a mí tú me lo preguntas. Sí, pues tú eres un hombre de experiencia, de No, larga data en el ejercicio de no, esta profesión. no, el presidente Abinader llamó a Moïse. Ah, ok. El presidente, voy a estar en Elías Piña. Si usted lo considera que su agenda lo permite, pudiéramos encontrarnos en la línea y hablar un rato. Eso fue lo que le dijo. Para muchos eh, eh, nacionalistas sería algo pecaminoso del presidente de la República, pero nosotros estamos obligados a tener ¿Cómo pecaminoso? ¿Por qué? porque todo lo que le huele a Haití le huele feo, pero es verdad, pero No. ese problema de Haití hay que enfrentarlo, tiene que ser con diálogo, con apertura. Tiene que abrirse un diálogo bien fluido, bien por el presidente de la República, porque de verdad que el estado de la frontera dominicana y los pueblos cercanos a ella es un caso bien complejo para la República Dominicana. Eso tampoco resuelve nada, ¿eh? No, pero por lo menos abre el camino para que se establezca un diálogo franco. Porque Bueno, recuerde que en Elías Piña recientemente hubo un forcejeo que no tuvo tanta dimensión en los medios, pero bastante feo ahí, en esa misma línea donde se dio el encuentro. bueno, el presidente haitiano dijo algo que habían hablado de salud, de seguridad y esas cosas, muy escuetamente. Y el presidente Abinader dijo que más adelante van a dar los detalles de los acuerdos, o sea, de los puntos tratados, porque ¿cuáles acuerdos? Si ahí eso no fue una reunión formal, eso fue No, un encuentro ahí muy ocasional, sin mucho protocolo ni nada, o sea que no fue una reunión planificada ni nada de eso. Yo te digo que hubo una llamada, me imagino que hubo una llamada del presidente Abinader porque quien está más lejos, ¿a cuántos kilómetros está Puerto Príncipe de Elías Piña? de Las Piñas, no tan lejos. Sí, está, un poquito sí, porque Puerto Príncipe está más cerca de Jimaní, De Jimaní está cerquitica. a 54 o 55 kilómetros. De Elías Piña debe estar como más de 100 kilómetros. Sí, Pero por el mejor presidente, pero en el caso del presidente de Abinader, de aquí a Elías Piña, ¿hay cuánto? 300 kilómetros. 300, más o menos. Ajá. Entonces, Sí. ¿quién? Está el doble de la distancia. Claro, entonces tiene. Y con esta visita a Elías Piña, el presidente de la República ya visita los 4 puntos de la frontera de la República Dominicana, incluyendo la frontera marítima, que va por Punta Cana y Romana. Ya la ha visitado en varias ocasiones y ya fue a Montecristi, fue a Pedernales, que fue su primera visita. Ahora fue hacia Jimaní para completar los puntos. A Elías Piña. ¿Y él fue a Bajaboya? ¿Cuándo No a fue? Elías Piña. Sí, él fue a Dajabón cuando se pinchó los vehículos, ¿no te acuerdas? Era en Montecristi que estaba en. Bueno, pero es la misma frontera ahí. No, Montecristi no está en la frontera. Bueno, los 4 puntos geográficos del país. Está Okay. claro. No fue la frontera, pero estuvo en el punto. Yo me refiero a los puntos geográficos en Pedernales, aquí en la punta, Sí. y Bávaro, Punta Cana. Pero bueno, Ok. esta Pues fue bien, una es semana importante. bien cargada. Es importante. Yo siempre he criticado que nosotros somos muy
muy pasivos con los haitianos. Incluso cuando yo estuve en Cancillería, el que estaba encargado de asuntos haitianos, un amigo mío, yo le decía, pues, oye, es que, ¿y por qué ustedes no son tan más, no son más activos con los haitianos? ¿Y por qué ustedes permiten que los haitianos le cambien la agenda cada rato? Y se lo decía al canciller. Se lo decía primero el canciller Tavera Guzmán, que yo tenía una relación más fluida con él que con don Carlos Morales Troncoso. Tenía que ser un poquito más cuidadoso con don Carlos. Pero con Tavera Guzmán, no, yo era una chercha permanente con él en su despacho. Yo le decía, canciller, pero nosotros no podemos seguir siendo así con los haitianos, que tenemos una agenda y de repente ellos la cambian cuando le da su real gana y nosotros nos quedamos muy tranquilos. Bueno, no es que esta gente son difíciles. Son difíciles, ¿no? No entiende. Bueno, pues vamos a hacerlo entender. Entonces, seguimos en la misma situación. Tenemos una llamada comisión mixta bilateral que tiene 8.000 años, que se reúne cuando los haitianos les da la gana. La iban a reactivar ahora, dijo en el primer encuentro cuando vino a Palacio y Jovenel Moïse. ¿Pero cuántas veces lo han dicho? Yo le llevo contado más de 25 veces que han dicho lo mismo. Desde el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que tenía que siempre se mantenía con cierta ojeriza y con razón con los haitianos. Son muy complicados. Son complicados, doctor, pero ¿qué podemos hacer? Acá, tú dijiste lo de claro y nublado fue ahorita por lo de Pérez Pérez. Es que no podemos cortar la isla en dos y que ellos cogen su pedazo y nosotros nuestro. No, no se puede, no se puede. Decía el doctor Balaguer con un dejo de tristeza porque eso no se podía. Entonces, si se hubiese podido. Sin pensarlo, lo hubiese hecho. Él lo habría hecho, de seguro. Si hubiese podido poner no un muro, no, un mar ahí en el medio, hubiese puesto un mar. Claro. Aunque sea un canal. Pues bien, entonces, nada, esperemos a ver lo que va a informar el gobierno sobre ese encuentro, que reitero, no será mucho. Eso fue un encuentro ahí fortuito. Lo de fortuito es porque no fue anunciado antes, nada de eso, ¿no? No se llevó rigor. Eso fue de cortesía, no tiene el rigor diplomático que demanda un encuentro de dos presidentes. No, fue un encuentro de cortesía. Pasé por aquí a saludarte, eso fue algo así. ¿Tú me decías de qué? ¿De nublado si lo declaro nublado, tú referí ahorita, la duda fue por lo de las Fuerzas Armadas y el homenaje y todo lo que tiene que ver con Pérez y Pérez, ¿no? ¿Y están criticando eso? He escuchado muchas críticas. Sobre todo por el legado dejado por Pérez y Pérez, dice la Fuerza Armada, ¿verdad? Pero es verdad. Es verdad. Es que es muy bueno estar hablando disparate de afuera sin conocer. Es verdad que Pérez y Pérez fue un gran militar. Que tuvo muchas sombras. Pero también tuvo luces. Y dejó su impronta en las Fuerzas Armadas. Fue ministro de las Fuerzas Armadas y fue jefe del Ejército. Sí. Fue comandante de la primera brigada del Ejército. Un militar de más de 30 años de servicio. En los mandos más elevados. Entonces tú no puedes borrar la historia. No, pues no se puede borrar esa ni la otra tampoco. No, ninguna de las dos. Yo digo que no se puede borrar la historia. Historia. Yo no digo, tú no puedes borrar la historia mala. No, yo digo, no se puede borrar la historia. Claro. Pero su legado de sangre es muy fuerte. Lo empaña todo. ¿Dónde estaba el coronel Camaño en 1963, 62, por ahí? ¿Dónde estaba el coronel Camaño? Tú lo quieres llevar a Palmasola, ¿verdad? No, Palmasola fue una trampa.
una trampa. Yo te quiero llevar a los cascos blancos. Sí. Ahí yo te quiero llevar a los cascos blancos. Y era muy difícil no ser un militar represivo en esa época. Era hijo de un general represivo, Claro. formado Cada co- en cuarteles represivos, en los mismos cuarteles que se formó Pérez y Pérez. Claro, cada cosa hay que ponerla en su contexto. Entonces, Camaño es un héroe nacional, Sí, indiscutible, claro, supo hacer el tránsito. exactamente, Eso, indiscutible, y supo hacer un papel en un momento determinado de la historia. Claro, lo jugó. Se jugó, consagró como líder. indiscutible, un héroe nacional. No tú no puedes juzgar a un hombre por una sola cara de su moneda, hay que juzgarlo por las dos caras. Pérez Pérez fue un general bastante represivo, pero yo tuve ocasión de hablar con él, algunos, no largo entendido, pero en varias ocasiones hablé con él. Yo fui director de su noticiero. Radio Central era propiedad de Pérez y Pérez. CDN, lo que es CDN hoy fue la creación de un grupo en lo cual yo fui director. CDN no es otra cosa que cadena de noticias, que le vendió la frecuencia y todo al Banco Popular. El Banco Popular porque creó CDN. Yeah. Y después se lo vendió a los dueños, los propietarios actuales. Yo hablaba con él, ya tú sabes, con esa distancia. Pérez, general, imagínate, yo un muchacho. Pero hablaba con él. Y le pregunté si no iba a escribir su memoria, que iba a ser un bestseller. Me dijo, yo estoy pensándolo, pues, de eso hace 30 años y murió pensándolo y nunca la escribió. Que uno sepa. A lo mejor la escribió. O la habrá dejado por ahí inédita para que se publique después. Con tantas acciones violentas y de sangre en sus manos, debió dejarla una vez escrita, por lo menos para justificarla. Y yo lo digo, la creación de la banda no fue ni de Pérez y Pérez, ni siquiera de Balaguer. ¿Y de quién fue en eso? De un grupo que se llama Military Assistance Advisory Group, MAP, Grupo de Asistencia y Asesoría Militar de los Estados Unidos, que tenía su asiento en la Embajada de los Estados Unidos, aquí en Santo Domingo. Y ese grupo fue que creó la banda. Y cuando Balaguer decía, ¿no recuerdas que Balaguer decía que los incontrolables? Los incontrolables. ¿Y tú crees que los incontrolables eran Pérez y Pérez, Ney y Bochán en ese grupo? Por eso eran la fuerza de choque de yo no dudo de que la creación haya sido de ellos. Bueno, pero los que ejecutaron eso dentro de los cuerpos policiales fueron ellos. Claro, respondiendo a las directrices de la Embajada de los Estados Unidos, del Pentágono a través de la Embajada de los Estados Unidos, que Balaguer no podía controlar. Porque acuérdate que estábamos en el punto más cálido de la Guerra Fría, y valga la contradicción. Frío y caliente. Estábamos en el punto más elevado de la Guerra Fría. 1971. En ese punto, ni siquiera cuando la crisis de los misiles y todas esas cosas, no, el punto más elevado de la confrontación este-oeste fue ahí a final de la década del 60 y comienzo de la década del 70, cuando se creó la banda. Sí, la realidad es, Nelson, que cientos de jóvenes dominicanos perdieron la vida en las calles, en las noches, en los días, fruto de las ejecutorias de la banda colorada en República Dominicana. Y no era la banda colorada, porque tampoco tenía el Partido Reformista que ver con eso.
Estoy ilustrando. No, el Partido Republicano no tenía No, porque banda colorada era simplemente la banda, le pusieron banda colorada después. pero eso Era la banda. se produjo en muchísimos pueblos. ¿Y qué Ese tiempo mismo duró, accionar. qué tiempo duró la banda? La Yeah. banda como tal. Bueno, pero no vamos a entrar en debate hoy día, el lunes, sobre la banda. Vamos a dejar la banda tranquila ya. No, Si no, eso, no, si no, eso porque provoca ese roce, vamos a dejar no, la banda. no la historia, Leandro, no es roce ni es nada. Nosotros Yeah. estamos aquí para tratar de ilustrar un poco Claro. Bueno, a quien, yo quiero significar la responsabilidad de Pérez y Pérez en esos años, claro que periodo de sí, los 12 años, al sangriento, frente, al frente de las Fuerzas Armadas, de los distintos mecanismos sangriento, sangrientos sangriento, que dejaron cientos de jóvenes en la calle tirados, donde la sangre corrió por miles de familias en República Dominicana. Y ese es un hecho que sangriento. no se puede cerrar, ni se puede minimizar, ni agrandar tampoco, No, solo no, contarlo como fue. no, minimizar, no, eso fue un espacio totalmente desgraciado de la República Dominicana, que ocurrió en toda América Latina, pero a nosotros nos duele más porque ocurrió Fue el de nosotros. con nosotros, jóvenes, No, en valiosos, América hubo en algunos pueblos de América que fue peor que acá. claro. Claro. Porque, por ejemplo, en El Salvador lo que hizo Buizón allá fue una cosa mucho peor. A punto de matar a un sacerdote en plena misa y a varias personas. Y por ahí, es decir, era mucho vulgar, o en Honduras o en Guatemala, fueron dictaduras terribles. Claro, sí. Nunca Y comparada con la de Trujillo, pero pues carajo, pero. en Nicaragua, en todas partes. Nada más Claro. se salvó Costa Rica porque tenía una configuración totalmente diferente de la mentalidad de los políticos y la gente. Lo que puede ver. Pero ya vamos a la pausa, pero ¿cuánta democracia había en América Latina en ese momento, en ese espacio de tiempo? ¿Cuánta democracia había? Pocas. Habían avanzado Venezuela en algunos pasos importantes. Estaba Venezuela, Claro. estaba Colombia, y paro de contar. Y la República Sí, Dominicana que tenía una semidictadura o una semidemocracia. en tránsito. Y paro de contar. Sí. Bueno, y México, que los americanos nunca han podido poner y quitar gobierno en México, a pesar de su cercanía. De su cercanía. No han podido poner y quitar gobierno nunca. Porque los mexicanos tienen cojones de verdad y dijeron, aquí ustedes no van a mandar nunca más. ¿No? Y no han podido mandar. Y han tenido, ellos de alguna manera han influido en algunos gobiernos, pero no en la política, por lo menos en la política de México, no. Una cosa increíble, a pesar de su cercanía y de los vínculos de todo tipo, sobre todo económicos e internos. A partir de Lázaro Cárdenas dijeron, aquí ustedes no van a mandar. Y no han mandado nunca en México los norteamericanos. No se lo han permitido los mexicanos. ¿Y nosotros por qué tenemos que permitirlo? Bueno, porque somos un país pobre. Sí, por ahí otros pobres que no lo han permitido. Exactamente. Vamos a la pausa y venimos de inmediato a echar un poquito de agua a este vino que está muy agrio. Venimos ahora. EN Televisión, lo que tienes que ver. La otra porque la parte del Ministerio Público no ha dado una versión oficial sobre ese hecho. No sé si es que están investigando alguna otra cosa y todavía no lo dan por concluida la investigación, pero al final de cuentas nos quedamos en una nebulosa con relación a ese hecho, porque la gente tiene una expectativa muy alta sobre los asuntos de corrupción en el país. Bueno, fue bastante raro, bastante extraño lo que ocurrió con el caso del señor Correa. Lo primero fue que hay unas imágenes donde se ve al señor Correa que es conducido en calidad de arrestado porque va esposado, según se ve, porque lleva la mano hacia atrás y no es verdad que
que en esas condiciones va a estar caminando con las manos hacia atrás como si fuera cogiendo cuadres. Evidentemente que era conducido detenido o arrestado o bajo custodia, como dicen los Mejor dicho, bajo custodia. bajo custodia. Entonces, el Ministerio Público no emite ninguna declaración. Bueno, al sol de hoy no emitió alguna. No he visto ninguna. No ha dicho nada. Quien dice que el hombre está en su casa en la mañana es su abogada. Que no, pero espérate, no estaba detenido. Aquí vinieron, hicieron un allanamiento durante 8 horas, donde usaron perro policía, donde usaron mandaria, sierra eléctrica y todas esas cosas, buscando no se sabe qué. Rompieron paredes, viraron y reviraron cajones, armarios y todas las cosas. Y que estaban buscando documentos. Después dicen que, dice la abogada, Sí. a todo esto es la abogada que está hablando. Primero, quien lo da a conocer es el abogado también, Portes, en un 50 de Twitter, que es lo que motiva que la gente se aglomerara para allá. Pero, a final de cuentas, es lo que dicen ellos, es lo que dice esa abogada. Yo no puedo darle ninguna credibilidad a eso. Yo quiero ver una parte oficial, ¿verdad? Pues dice la abogada que la orden de allanamiento la dio el magistrado Alejandro Vargas. Alejandro Vargas. Sí. Entonces, bueno, el magistrado le llevan un requerimiento de autorización de allanamiento de un operativo mediante esta documentación o esta sospecha, y el juez da la orden. Pero es la abogada que dice que están buscando una conexión entre esa propiedad y Alexis Medina. Que yo tengo mis dudas sobre lo que dijo la abogada. Bueno, pero es la única versión que hay. Sí, tengo mis dudas porque anteriormente a esto el señor Correa había sido mencionado, puesto en público sobre sus acciones no muy claras dentro de Norte. De hecho, el actual director de Norte hizo públicas denuncias altamente dignas de poner la atención dentro de Norte. Es decir, primero, una deuda de 119 mil millones de pesos, dice el director de ahora, que dejó de Norte. Eso es demasiado eso. Yo no, Eso es demasiado yo no sé si es verdad, pero yo digo, bueno, ¿y cómo es esto? Segundo, un parque completo de vehículos abandonado de Norte. Mientras rentaban vehículos. Mientras rentaban por una cantidad exorbitante de millones de pesos. 54 millones de pesos. Es decir, yo digo, pues eso es una cosa insólita, el de Norte, pero también se habla de que esa renta se hace a gente asociado a él. Y recientemente... Yo te voy a decir una cosa, hasta prueba en contrario, esa operación era una operación de corrupción para ganarse unos cuartos. Esta renta de vehículos. La de los vehículos, ¿verdad? Pero está claro, claro. De forma masiva. Eso era para... alguien repartía ahí. Es una barbaridad, claro. No sé quién era, pero alguien repartía ese dinero, porque eso no era de un negocio que ¿quién? ¿Cuál es el Red Card? No, somete solicitación y que gane, que se rente. Eso es mentira, hombre. Eso iba dirigido a alguien para que se ganara un dinero. Esa era una forma y repartía con gente del norte. Claro. Pues ¿cómo va a ser una cosa así? Ahora, yo no me explico cómo es posible que... Eso hay que documentar. Ahora eso hay que documentar. Claro, y después de eso escuché, Nelson, no solamente. que había hecho negocio con empresas hasta de su esposa. Vi ayer después del allanamiento inclusive. Y está comprobado con documentos. Y por eso es increíble. ¿Cómo esta abogada va a decir entonces que Eddie que por una casa de Alexis? Yo no le creo nada,
Hay demasiado elemento contra ese señor para decir que por una casa danesa. Ese es su derecho, ¿verdad? Porque ella es su defendida. Eso es lo que ella dice. Claro. Eso es lo que ella Así dice. es. Hay Pero que bueno, oír la versión del Ministerio Público. claro. Eso es lo que esperamos de adelante, que el Ministerio Público, y yo me imagino que el Ministerio Público está armando piezas. Ellos no son locos viejos. Hay gente muy experimentada que está en eso. Y ellos han dado sus pasos de manera... es decir, quizás que pretenden llegar hacia otras personas relacionadas con el mismo caso. Y como está en un proceso de investigación en proceso, ¿verdad? Como la investigación está en proceso, no han dado todavía parte. Quizá mañana o más tarde vuelva donde esa señora a buscarlo. Y es mejor así. Claro. Que sean cuidadosos. Eso de Correa fue un pavo. Quizás no, Nelson. Quizás cuando te escuche la versión oficial de ellos te darás cuenta de que no. Hasta ahora, me refiero, hasta ahora. Hasta ahora. No tenga el terreno, la bola, está afuera. Que mañana sea un hit o sea un honrón es otra cosa, pero hasta ahora fue un pavo. Ok. Porque es operativo de 8 horas. Sí. Y después, nada ni nada. Ya. Eso le dio pues a los críticos de los procesos y a la gente que tiene la piel muy, muy sensible con esto de la corrupción. Y que ayer se cebaran contra las intenciones de adesentamiento que ha expresado el gobierno y a través del Ministerio Público. Y es verdad que ha tenido buena intención. La gente lo que decía, pero esto es un show, esto es un show para distraer la atención, hasta eso dijeron. Era para distraer la atención acerca de la nueva situación que se está dando con la pandemia en la República Dominicana, lo cual eso es una mentira. Eso totalmente. Eso es imposible. Eso es imposible. O sea, salir con eso es como ser demasiado creativo. Son argumentos vacíos, son de esos cartuchos vacíos del pasado, buscando desmeritar de alguna manera al nuevo gobierno del Ministerio Público. Pero bueno, lo que tuvo bastante difícil fue la declaración de los brasileños, Nelson, en el caso de Brecht. Bueno, están, como es de esperar, la defensa de los imputados están tratando de demoler esos. Sí, pero en principio ellos lo que no querían usar una clásica intervención de lo que ha sido lo que han cometido a lo que han acusado de corrupción en República Dominicana. No es que se demuestre su inocencia, sino que no se conozca, porque su argumento era pedirle al Ministerio Público, que hicieron varios incidentes, para que el juez no permitiera que Danta Becerra y el otro pudieran hablar en juez. Ellos trataron de descalificar sus argumentos, diciendo que no había, técnicamente no tenían posibilidad de ser testigos de manera directa. Anteriormente no quisieron que sea por vía electrónica, lo hicieron venir, bueno, ahora vinieron, están aquí y ya empezaron a hablar. ¿Y de qué forma han comenzado a hablar? Han dicho de manera específica, puntual y efectiva que los sobornos se entregaron a Ángel Rondón, a Conrado Pitaluga y a Víctor Díaz Rúa. Y ese Rondón, que no le entregaron ningún soborno, sino un pago por su servicio. Son los servicios más caros que puede haber en el mundo. Bueno, pero él tiene su precio. No, no, pero... Bueno, pero yo te pido por este celular que... Claro, ese mismo decir, pídeme. Ese Leandro, ese celular yo lo estoy vendiendo en 500,000 pesos. Tú me dices, pero ese celular cuesta son 40,000 pesos. Digo, yo lo vendo en 500,000 pesos. Exacto. Y yo tengo un contrato por 500,000.
Pero Entonces, los otros 450,000 son para que tú lo digas a fulano, fulano y a fulano. Pero me lo metiste por pero, 500. pero lo que consta es que tú y yo hicimos una transacción Sí, dentro de la lícita. lícita. Claro, claro. Pero, El problema es que tú tienes que evaluar sencillamente cuánto valen los demás celulares del tipo que tú me estás vendiendo en el mercado. Tan simple como eso. Solo hay que evaluar cuánto vale la intervención, la intermediación de un consultor como Ángel Rondón frente a una empresa extranjera para los fines de, de aprobación de lobby, digamos, en la República Dominicana o en cualquier parte del mundo. Y resulta que esta vale 500 veces más, 10,000 veces más que cualquier otra operación de lobby o de intermediación en cualquier parte del mundo. Está clarísimo. Eso es relativo, ¿eh? Ajá. Eso es relativísimo. No es por ahí que pueden ir a perseguir a estos imputados, ¿no? Por ahí, que me imagino que no ha sido por ahí. No es por ahí, porque es muy relativo. No, es en el enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, ¿cuánto cobró Andy por una asesoría? $3 millones. En Odebrecht. Y aquí, lo de Punta Catalina, pero eso fue también soborno. y hay 300 economistas que le hubieran cobrado $300,000. Sí, pero busca entonces cuál fue la decisión que él dio. Y relaciona la certificación que él dio sobre la adjudicación y te darás cuenta de que fue un soborno. Sí, pero claro, hay que demostrarlo. Sí, hay que demostrar en la certificación que él dio. Hay que demostrarlo. Entonces, lo peor de todo el proceso reanudado ha sido la decisión del tribunal colegiado de disponer el desalojo de la sala. No hay cobertura mediática, no hay transmisión directa, nada. Se va a hacer ahí entre cuatro paredes, como la canción de Gilberto Santa Rosa, entre cuatro paredes y un techo. Tú sabes que ellos no querían verse expuestos públicamente. Yo pienso que de alguna razón, yo no sé si ellos están argumentando que quizás la era su dignidad humana. Pero hay una cosa interesante que yo hacía una consulta. Escúchame, pero ya en la Suprema Corte, con ocasión de la medida de coerción y luego la variación y el conocimiento del ¿cómo se llama? Del juicio preparatorio. Preliminar. ¿Eso se transmitió? Sí. Eso se transmitió. Pero ahora eran los testigos. Pero además yo hice una consulta con un especialista en materia penal. Entonces me dice que el ministerio... ¿De qué lado está? No. No, aquí todo el mundo está de un lado, pero no es un consultor. Tiene que ver de qué lado está. No, y me decía que, bueno, sin embargo, él está quizá en el lado contrario a los imputados. Sin embargo, la argumentación que me dio fue real desde su punto de vista, sin ninguna parcialidad. Es que también los testigos tienen que verse de manera separada, totalmente, y no puede ser de manera televisada, porque unas palabras del otro pueden ser corroboradas si él la ve. Entonces tiene que ser de manera separada y sin que haya visibilidad para que no den cosas distintas, para que digan la realidad. Que no influya uno en el otro. En el otro, claro. Me dice, no, es que eso es correcto, es que los testigos no pueden, eso no se puede televisar, porque esos juicios, esos testigos de cargo que son ahí, que tienen que decir lo que ellos vivieron, no pueden ver lo que dijo el otro. Tienen que corroborar para ver si dice la verdad. Si hay contradicción, a ver dónde hay las contradicciones. Claro. Vamos a la pausa y venimos. Le compré ese argumento. No, tienes razón. Sí, eso es válido. Vamos a la pausa y venimos ahora a completar la jornada del día de hoy con el tema caliente de la República Dominicana, que no es Odebrecht, porque nadie se va a morir por Odebrecht. No. Ya está muerto. No es nada del otro. El tema de verdad aquí es lo que está ocurriendo con la pandemia del coronavirus. Venimos ahora.
este día. Leandro, como dijimos antes de la pausa, vamos a ver cómo están hoy los números de... No los han dado todavía los números. No, aunque ellos no se rigen tanto por el número, ellos darán más tarde, dicen su boletín. Pero el hecho cierto es que ha venido creciendo cada vez más el problema de la pandemia en la República Dominicana, mientras crecen las dudas, mientras se dan las dudas con relación a la certidumbre de cuándo llegará la famosa vacuna. Y No, la ya lucha, se sabe que en marzo. bueno, eso fue lo que dijo en principio, pero lo que se ha ventilado en los últimos días no es eso. Es que la vacuna de AstraZeneca, que fue la que nosotros contratamos con 40 millones, fueron 10 millones de dólares. 10 millones y dimos 8, ya adelante, dimos rápido. Adelante, 10 millones en un pool de empresarios, como dijo el presidente de la República, para los fines de la adquisición de la vacuna. Una donación de empresarios, pues. Ajá. Sí. Permíteme dudar de la donación de los empresarios de la República Dominicana. Ellos pasarán las facturas después, pero mientras tanto una donación. Claro, que con eso piden ellos que le produzcan una ley que le dé todos los incentivos del mundo o todos los privilegios, que vale 60,000 veces más que esos 10 millones de dólares. Tan simple como eso. Lo importante ahora es la vacuna. Pero además la vacuna de un estado, de un país, no puede estar no puede estar supuesta a que un pool de empresarios es una responsabilidad del Estado. No importa, Leandro. Se lo den al Estado eso. No importa que llegue la vacuna, no importa cómo sea. No, eso es un cebo. Eso es una carnada, sencillamente. Para después darle un tumbe al gobierno. Está clarísimo que eso es así. Eso es histórico en este país. Se lo dan como quiera, pues entonces que aporten algo. Sí, pero bueno, el hecho cierto es que ese contrato fue con AstraZeneca y la vacuna de AstraZeneca, yo no tengo la certificación en mis manos, por eso no me atrevo a hablar de su aspecto técnico, pero ha sido cuestionada en muchísimos países, incluyendo en el día de antes de ayer en la India, que es el gran laboratorio de producción, no producción de la técnica ni de la vacuna, sino de masivamente la producción ha tenido... Sí. Es ¿cómo se llama? Digamos el centro fabril sí, claro, de producción. De medicamentos, sí. Así es. Entonces, ha cuestionado, inclusive en la propia Inglaterra han cuestionado se han puesto otra, que no es la AstraZeneca. Entonces, sí, tienen sus dificultades y hay diferentes. Entonces, en República Dominicana, el Colegio Médico ha hecho una advertencia que sus médicos no se van a poner la vacuna de AstraZeneca, pero tampoco está aquí la AstraZeneca. No, después lo aclaró. Waldo dijo, no, yo no estoy diciendo eso. Todo el que se la quiera poner, se la ponga. Claro, pero su advertencia, él es tremendista siempre. Uno siempre tiene que poner en duda, lamentablemente, cuando Waldo da una declaración, siempre, porque él suele ser muy tremendista en su planteamiento, poco reflexivo. Y yo me acojo a dos declaraciones de dos eminencias, no solamente en el campo de la medicina, sino en el campo de la moral de República Dominicana, que es el doctor Jesús Félix Iglesias, que está en la comisión ahora del gobierno con relación a la pandemia, y el señor José Joaquín Puello, que han cuestionado las declaraciones de Waldo Suero, y yo evidentemente me tengo que inclinar de manera referente ante dos figuras de la medicina en República Dominicana como esos dos. ¿Los maestros de la medicina? Claro. Los maestros de la medicina. Waldo es un médico también, o sea, no podemos reducirle su condición de médico. Él es un médico de ejercicio largo. Un médico. Ahora, a él a veces su condición de gremialista le resta, no en el ejercicio,
Sería una irresponsabilidad decir que jugarlo como médico no es lo que es, sino cuando se expone desde la barra del gremio, que no es un gremio, el colegio no es un gremio tampoco, que hay una confusión bastante, el colegio no es un gremio, pero lo asumen, esas luchas son propias de los gremios. Sí, pero eso no te... Lo que él dijo de la vacuna, eso no es de gremio, porque eso es científico. Claro, ahí que voy. Y debe estar documentado. Él mencionó que da que entre los efectos produce qué sé yo, qué transversal, que es una afección terrible, dice él. Que puede provocar la esterilidad del hombres. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿cuántos casos han sido reportados de ese o de otra reacción adversa al medicamento? Acaban de vacunar al príncipe Felipe, que nunca se hubiera trabajado. El único trabajo que tuvo fue pintarle 4 muchachos a la reina. Y a la reina, Felipe tiene 99 años. Y la reina tiene 94. Y los acaban de vacunar a ambos. No dijeron, el Palacio de Buckingham no dijo qué vacuna fue, pero uno asume que fue su vacuna. Hay duda, ya mismo hay dudas sobre la vacuna. Hay duda. Sí. Y el centro de Asociación de Médicos de Filadelfia, de Georgia, de los Estados Unidos y de otras han cuestionado también la efectividad de la vacuna de AstraZeneca. Y la mayor recomendación es que usen la de la Pfizer o quizás la de la Moderna. Para no decir la otra. ¿Y dónde son esas? Yo te dije el otro día que aquí hay una gran lucha geopolítica también y de mercado. Tú sabes que antes estuvo en su apogeo la geopolítica. Sí. Después se agregó la geoeconomía. Y ahora está la geomedicina. Sí. No hay duda que hay una lucha a muerte imperial de las grandes corporaciones farmacéuticas y estatales del mundo por imponer exactamente su tecnología y su vacuna a nivel del mundo. Ajá. Y eso va a componer al traste los posibles beneficios o perjuicios de las otras. ¿Quién ayuda al mercado un poquito en esa lucha porque prevalezca un medicamento? ¿Quién ayuda? ¿Cómo así? ¿Los estados? No, los estados no. Los médicos y los científicos. Ah, sí. Ah, claro. Dando declaraciones, certificando a una sobre otra. Y diciendo, sí, lo usan como vocero. Como vocero. Yo la veo siempre con ojeriza. Digo, esto es lo que representan ustedes. Siempre coge eso como diría un latino. Diría en latín. Cum mica salis. Que en español significa con un granito de sal. Sí, yo siempre la veo con dudas. Cógelo con un granito de sal. Y no me voy de boca nunca. Cuando tú oigas esas ponderaciones a favor o en contra. Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué en República Dominicana recibimos informaciones y los médicos, inclusive especialistas de gente que yo creo, nunca se refieren ni a la vacuna china, ni a la vacuna, ni a la Sputnik, ni la vacuna... Porque esas no son comerciales. Sin embargo, yo veo que en Sudamérica están vacunando a trochimocha con esa vacuna, con ambas. Porque esas no son comerciales, no están en la guerra del comercio. No están en la lucha por la geomedicina. ¿Comprende? Como diría don Juan. ¿Comprende? Ahí. Y como diría Cantinflas, ahí es que está el detalle. Búscalo ahí.
Es decir, no nos podemos dejar confundir. Y en la República Dominicana tiene que haber la suficiente seriedad, tanto de los gremios de la salud, los especialistas, los médicos especialistas y el gobierno. Tiene que dar las informaciones precisas para llevar la orientación a la sociedad dominicana. Porque ahora se habla de que hay unas 25,000 vacunas de la Pfizer para algunos especialistas en el país, para algunas personas. Es decir, a todos los demás vamos a darle la de AstraZeneca y a nosotros, a la élite, nos vamos a poner la de Pfizer. Esa duda tampoco debe existir. Y alguien debe aclarar eso, de que se trata de quizás de cooperaciones a través de un programa que se llama programa COVA, que lo va a manejar la OMS. OMS, que cada una de las vacunas va a aportar una cuota importante a ese programa y que se va a hacer repartido de manera equitativa, como una forma de que no sea un privilegio el acceso a la vacuna. Eso es así. Terminamos entonces. No me digan. Vamos a ver cómo están los números del día de hoy. De este mes ha entrado de manera terrible con los contagios. Rompiendo récords. Rompiendo récords. Y eso nos tiene a todos con la adrenalina bastante elevada, porque todos estamos expuestos. Gracias por su atención este día. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Televisión.